Buenos días. Vamos a dar inicio a este evento. Gracias a todos por acompañarnos. La Organización Internacional del Trabajo denominó al año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que permitirá abordar los desafíos planteados por la COVID-19 y acelerar propuestas que impulsen la reducción significativa de los niveles registrados frente a esta problemática social. En este contexto, desde el Ministerio del Trabajo del Gobierno del Encuentro, motivamos a todos los actores a sumarse y actuar ahora. Y qué mejor que en el marco de la conmemoración del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Comprometernos para impulsar acciones conjuntas con visión de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Sean todos bienvenidos al conversatorio Encontrémonos para juntos erradicar el trabajo infantil. Saludamos a Patricio Donoso, ministro del Trabajo, Elena Montovio, directora adjunta de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para los Países Andinos, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Ecuador, César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Se cortó. Se escucha. Ecuador. Perdón, creo que hubo una interrupción. Así vamos. No se te escuchaba. Adelante, Alejandro. Gracias, señor ministro. Disculpen, creo que hubo un corte. Como les decía, les invito a que hagan sus interacciones a través de las redes sociales con el hashtag Ecuador sin trabajo infantil. Gracias a todos por acompañarnos. Esta mañana contamos con panelistas de gran incidencia a escala nacional e internacional en el tema de trabajo infantil, con quienes conoceremos más sobre la influencia de cada uno de sus sectores en la lucha contra esta problemática. Iniciamos este gran encuentro con la intervención de nuestro primer ponente, Patricio Donoso, ministro del Trabajo. El ministro Donoso es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador con especialidades en economía, auditoría, temas societarios y ciencias políticas. Cuenta con gran experiencia en el sector privado, donde se ha desempeñado como miembro de importantes directorios empresariales, así como gerente general y administrativo de empresas de la construcción e importadoras. Es docente de posgrado de la Universidad San Francisco. Presidió el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Acuicultura de la Primera Zona, la Fundación Instituto de Estrategias Agropecuarias, la Asociación Nacional de Empresarios y el Consejo de las Cámaras y Asociaciones de la Producción. En el sector público fue director del Consejo Nacional de Modernización del Estado, además de ser electo asambleísta nacional, vicepresidente de la Asamblea Nacional y cuarto vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Cargos desde donde incentivó el empleo a través de proyectos legislativos, el empoderamiento privado, así como la reducción de los trámites para la construcción de las empresas. El tema que nos presentará es el compromiso de los actores nacionales e internacionales para la erradicación del trabajo infantil. Adelante, por favor, señor ministro. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta gentil presentación, generosa de tu parte, por supuesto. En efecto, he sido parte del sector productivo privado toda mi vida como dirigente, pero antes de ser dirigente empresarial estoy trabajando desde los 16 años. Por lo tanto, conozco la visión del emprendedor y del trabajador. Y esta reunión se lleva a efecto, por supuesto, por motivo del año, el 2021, como el año de la erradicación del trabajo infantil. Y el título dice: Encontrémonos para juntos erradicar el trabajo infantil. Amigos, no se erradica el trabajo infantil si no generamos empleo para sus papás, para los padres, para las madres, para los ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen en este momento trabajo estable.
El presidente Guillermo Lasso suele decir con razón que nada es más precario que no tener empleo. Y por supuesto es dramática la cifra que manejamos en el Ecuador con respecto a los desempleados, subempleados o viven en informalidad. Más de 5 millones de ecuatorianos están en aquellas. Y por supuesto, ese desempleo, subempleo y sobre todo la informalidad trae consigo serios problemas. Uno de ellos al que hoy nos estamos refiriendo, el trabajo infantil. Por supuesto, los padres, las madres, sobre todo mujeres, no tienen empleo y salen los niños, a trabajar en las circunstancias más graves, riesgosas y peligrosas. No solamente por su calidad de niños, que recién están tratando de conocer este mundo, que al inicio de su vida les es adverso, porque en torno a todo este problema hay lo que se llama en español pobreza. Pobreza enorme. Y claro, todas las políticas que se hagan para erradicar el trabajo infantil son positivas. Es más, el Ecuador es, creo que el quinto o sexto país en el mundo a haber firmado el convenio 90 de la OIT, necesario para parar la violencia y el acoso en el trabajo. Y estamos orgullosos de serlo. Pero no lograremos nada si no empezamos a salir de la pobreza. Y para ello debemos generar un ambiente laboral amigable para que las empresas, y escúcheseme bien, las empresas contraten más gente, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, contraten más gente. De eso se trata, que las MIPYMES, estimado Felipe Rivadeneira, que le veo ahí, mi sucesor en la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, si las empresas tienen el temor de crecer, si las empresas tienen el temor de abrir nuevas sucursales en otras ciudades del país, de su ciudad donde se constituyó, si las empresas tienen miedo de incorporar a su nómina más trabajadores, no vamos a erradicar el trabajo infantil porque no estaríamos erradicando el desempleo y sobre todo la informalidad. Quienes viven en Quito, César Montaño, lo veo por ahí, sabemos que en la avenida 6 de diciembre y Granados están por centenares los ecuatorianos que no tienen empleo, buscando una chamba, una oportunidad de pintar o hacer un trabajo de grafitero ese día y ganar algo de dinero para comer o por lo menos no mal comer. Quedan los hijos de aquellos informales, deambulando por las calles. Ese trabajo infantil se opera por aquello, no nos engañemos. Siendo así, por supuesto, hemos de establecer parámetros, y voy a ser más corto en el tiempo, parámetros para salir de ese tremendo marasmo que significa el trabajo infantil. Necesitamos aprobar una ley de oportunidades de empleo para los que no tienen trabajo, para aquellos que no tienen afiliación al Seguro Social y que no tienen la certeza, la certidumbre de contar con un ingreso a final de mes. Este 2021 es clave para erradicar el trabajo infantil. Mañana tenemos una reunión muy clave sobre el trabajo que se tiene que hacer colateralmente, transversalmente en todos los ministerios que se ocupan de este tema, precautelando la vida de los niños y niñas, precautelando que ese trabajo infantil sea realmente erradicado. No quiero alargarme más, quiero presentarles a todos ustedes a la viceministra de Trabajo y Empleo, aquí presente, Paulina Durango, quien está llevando adelante la relación del Ecuador con la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que estará muy ligada, esa relación me refiero, a lograr que en la Asamblea del Ecuador, en el Congreso de la República, se apruebe un nuevo marco regulatorio de los que por ahora no tienen empleo. Fui 8 años legislador, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea, y sé cómo se debe aprobar una ley, cómo se debe consensuar una ley, cómo se debe con quienes promulgan la ley. Solo la Asamblea, el Congreso de la República, promulga una ley. De tal manera que vamos, Paulina, con las palabras que puedas decirnos con respecto a esa relación de la OIT, no olvidarnos del convenio 90, que lo suscribimos oportunamente. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Patricio. Y la verdad es que quiero empezar diciendo que agradezco el compromiso
y la entrega de todos los que estamos participando en este conversatorio, porque lo hemos logrado en muy pocos días, pero con mucho, mucho compromiso. Así que un gracias muy especial a Elena Montovio, regional de la OIT, que está basada en Lima, a César Montaño, que representa a la academia como rector de la Universidad Andina, a Felipe Rivadeneira, que es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, a José Antonio Hidalgo, que es el director de la Asociación de Banaderos del Ecuador y que nos va a comentar desde el lado práctico los temas de implementación de políticas, y a nuestra sociedad civil, importante en este diálogo tripartito que busca tener a todos los actores presentes y que siendo la organización no gubernamental de IA está presente y representada por Juan Samaniego. Esta mañana, en conmemoración del 12 de junio, Día Mundial del Trabajo Infantil, desde la ratificación del convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo, queremos encontrarnos para ratificar la política pública de la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia y efectivamente del trabajo infantil como una de sus más terribles presencias en nuestras sociedades. Son varios los factores que influyen para que exista el trabajo infantil y creo que el ministro Donoso ha hecho muy bien en enfocar que la política pública del Estado ecuatoriano estará orientada a fomentar el empleo para de esa manera, dando oportunidades a los padres, tratar de efectivamente bajar esa tendencia que en nuestro país en el año 2020 tiene unas cifras un poco distorsionadas, porque cuando evaluamos las cifras, la caída de todas estas formas es muy importante en el año 2020. Sin embargo, no es real porque lo que pasó es que vivimos en esta pandemia que no se acaba. La pandemia ha traído, entre otras cosas, desnudar los problemas estructurales del Ecuador. Y estos problemas estructurales se reflejan en un aumento significativo de la pobreza extrema. Y cuando se aumenta la pobreza, consecuentemente se aumenta el índice del trabajo infantil. Está probado, la OIT lo ha manejado desde siempre como esa política. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que desde el año 2020 y 2021, estas cifras están presentes en todo. Pero creo que es importante que nosotros que conversamos sobre este tema sepamos diferenciar de varios puntos técnicos que creo que nos van a ayudar a todos a entender mejor esta política. Y no necesariamente hay que confundir trabajo infantil con mendicidad. Y no necesariamente hay que confundir trabajo infantil con el acompañamiento que pueden hacer los niños a sus padres o a sus madres, especialmente a sus madres, por nuestro natural apego a estar cerca de los hijos en los lugares de trabajo. No es eso el trabajo infantil. El trabajo infantil es quitarles a los niños la oportunidad de estudiar, es quitarles a los niños la oportunidad de jugar, es quitarles a los niños la oportunidad de desenvolverse en un ambiente fuera de violencia. La pandemia ha pegado particularmente duro a nosotros las mujeres. Y creo que una de las políticas también importantes en el Ministerio de Trabajo será fomentar la participación de las mujeres. Y por eso, aunque casi siempre he sido la única mujer en estos foros, tengo el gusto de hoy compartir con Elena y estamos en la noble tarea de trabajar por la equidad de género y por la inclusión de las mujeres con sus niños en los lugares de trabajo, que les permitan efectivamente realizar las tareas para las que están capacitados. Este gobierno es un gobierno del encuentro y este conversatorio refleja ese encuentro. Tener actores de la sociedad civil, de los empresarios, de la academia, de la política y de las experiencias desde los obreros, desde la práctica, vamos a poder consensuar y hacer el primero de la línea de acción que el ministerio va a hacer. Quiero compartir con ustedes que hace pocos minutos hemos terminado una reunión de trabajo entre el ministro Patricio Donoso y nosotros con el embajador de la Unión Europea,
comprometiendo siempre el apoyo también de todos los organismos multilaterales y europeos en particular para los trabajos y programas que está haciendo el Ministerio para erradicar el trabajo infantil. El PETI, que se conoce en el mundo del trabajo infantil, es uno de nuestros brazos ejecutores de política pública, y ese impulso cambiará para que cada uno de nosotros nos encontremos desde nuestros espacios y juntemos todas nuestras manos para trabajar y concretar estos esfuerzos. Les comprometo a todos a decir que esta será el primero de muchas otras reuniones y que tendremos las puertas siempre abiertas para ir concretando las líneas que lleguemos a poner en este conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Paulina Durango, viceministra de Trabajo y Empleo, doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, becada y admitida de la Maestría de Derecho LLM de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Cuenta con una amplia experiencia en áreas de negociación, financiamiento, contratación pública, inicio e implementación de negocios nacionales e internacionales, transporte, infraestructura, ingeniería, energía y sectores estratégicos. Fue conferencista nacional e internacional en seminarios y cursos de energía, construcción, inversión y desarrollo, y es expresidente de la Federación de Cámaras de Ecuador, FECABE. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación, vamos a dar la bienvenida a Elena Montovio, directora adjunta de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para los Países Andinos. Elena es española, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, con posgrado en Educación de Personas Adultas en Nicaragua y máster como experta europea en formación de formadores por la Universidad Politécnica de Barcelona. Inició su experiencia laboral en la gestión de proyectos de desarrollo y de acceso a la justicia, tanto en entornos urbanos excluidos en Europa como en países en desarrollo en América Latina. Ha sido coordinadora de las oficinas de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Perú y en Nicaragua, y jefa de su Departamento de Cooperación Sectorial y de Género. Desde el 2011 ha sido la coordinadora del proyecto regional para América Latina del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT y de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Ha sido nombrada a partir de agosto del 2018 como directora adjunta de la OIT para los países andinos. Su tema es Retos en América Latina sobre el trabajo infantil y el año de la erradicación del trabajo infantil. Adelante, por favor, Elena. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, ministro y viceministra, por acompañarme, y una gran satisfacción poder compartir este panel con todos ustedes. Como saben, para la Organización Internacional del Trabajo, hoy es un día especial, enmarcado también en un año especial. Y vamos a ver por qué la relevancia. Por un lado, la conmemoración de... Ustedes saben que la OIT tiene 8 convenios fundamentales. Dentro de los 190 convenios, ¿no? 8 son fundamentales. Y el 25% de estos 2 se enfocan en el trabajo infantil. Por tanto, la cantidad y la calidad de relevancia que tiene el tema de trabajo infantil para la OIT es muy, muy importante. Es un tema presente desde sus primeros convenios, cuando se fundó hace más de 100 años. Y ustedes saben también que Ecuador fue uno de los primeros países en promover la organización del trabajo infantil y también uno de los primeros países en fundar la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Forma parte del grupo promotor. Solo 12 países, y entre ellos estuvo el Ecuador en el marco de la tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil. El año internacional efectivamente se declaró en 2019 por consenso absoluto, mayoría absoluta por la Asamblea General de Naciones Unidas. No es fácil conseguir consensos totales y la Asamblea lo consiguió. Declaró el año internacional
de eliminación de trabajo infantil a propuesta de América Latina. Y ese es un tema que no se dice tanto, pero que es muy importante, porque allí Ecuador tuvo un rol, ¿no? Fue el grupo promotor que montó la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, quien propuso como un compromiso en la Cuarta Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil en Argentina la declaración de un año internacional. Y eso pasó en 2017 y en 2021, porque hay una lista de espera larga, ¿no? Para la declaración de años internacionales, ya lo tenemos. Todo esto se enmarca también en un año especial, y especial por la relevancia, como es el año en que se ha logrado la ratificación universal de uno de esos dos convenios. Está el convenio de los que destacaba como convenios fundamentales 138, de eliminación del trabajo infantil, la edad mínima en este caso, y el 182. El convenio 182 es el convenio que está dedicado a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Por tanto, a la trata, a la explotación sexual con fines comerciales, a la esclavitud, a la servidumbre por deuda. Estas situaciones que nos pueden sonar como muy lejanas, pero que siguen vigentes en el mundo, siguen vigentes en nuestra realidad más cercana. En este contexto, ningún convenio de los 190 que tiene la OIT había conseguido la ratificación universal. Y dentro de los momentos tan convulsos que vivimos, tan difíciles, pues pensar que la voluntad internacional se consensúa para erradicar una situación como esta, para enfrentarlo, pues es una esperanza de la humanidad y de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que logran los consensos a nivel de país y en el marco de la gobernanza de la OIT. También es un día especial porque ayer salieron las últimas estimaciones, ¿no?, elaboradas esta vez entre la OIT y UNICEF sobre datos sobre trabajo infantil y contienen una relación o una situación bastante agridulce. Son muy malas noticias a nivel de todo el mundo, ¿no? Hemos pasado de 152 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando hace 4 años, según las estimaciones, a 160. Hay un incremento y en ese incremento podríamos pensar, claro, ha sido la pandemia. No, la mala noticia es que estas cifras no estiman todos aquellos niños, niñas y adolescentes que en 2020 se han visto obligados a ponerse a trabajar. Entonces, son cifras que marcan una tendencia muy negativa y que de aquí las próximas, digamos, tendencias van a ser bastante peores teniendo en cuenta, digamos, la disrupción que ha supuesto los efectos de la pandemia para nuestras economías y nuestras sociedades. En este marco, sin embargo, hay una buena noticia para América Latina. Es la única región que no cumple con esa tendencia, que no tiene un incremento, que de 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes, según el último informe de tendencias de 2017, hemos pasado a 8,2. Esta cifra, que tiene, digamos, la salvedad de que no está 2020, nos debe ayudar a vislumbrar algunos elementos positivos. Uno, yo creo que la relevancia que ha tenido la iniciativa regional, que no es un proyecto de la OIT, que es un mecanismo de acuerdo intergubernamental. Ustedes, los gobiernos, las organizaciones de empleadores, porque es tripartito, y de trabajadores, trabajando sobre este tema de una manera que siempre se adoptan todas las decisiones por consenso, se están dando pasos positivos en América Latina y el Caribe. Y para eso también yo creo que algunos de ustedes conocen que la iniciativa salió con otras agencias, ¿no?, como UNICEF, como la FAO, para la creación de un grupo interagencial de trabajo infantil y especialmente con otra bastante clave que ha sido la CEPAL, ¿no?, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y con la CEPAL se diseñó un instrumento que es el modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, un instrumento en donde cada uno de los estados ha definido cuáles son los determinantes cuáles son los factores que determinan que haya trabajo infantil. Se ha podido mapear casi toda la región y en este momento tenemos una territorialización de la Agenda 2030 en donde podemos identificar en cada uno de los municipios cuáles son esos factores y de esa manera adelantarnos a través de las políticas públicas para evitar ese incremento y fomentar la disminución y la erradicación del trabajo infantil en los países, especialmente en Ecuador, ¿no? Nosotros contamos con
Ofrecemos la Secretaría Técnica de esta iniciativa como OIT, desde la oficina regional, y creo que hemos avanzado compartiendo todo el conocimiento, la experiencias innovadoras también que muchas veces llegan antes, organizaciones como DEIA y otras organizaciones de la sociedad civil. La integración de todos estos instrumentos, experiencias y buenas prácticas nos ha permitido saber qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Lo único que hace falta es esa voluntad política que hoy se confirma y que felicito y que me alegra muchísimo, y por nuestra parte estamos a disposición para realmente acompañar la vida de los niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a trabajar, lo peor, en las peores formas, y que no entienden muchas veces, ¿no? Tenemos conversaciones con muchos chicos que han estado en esta situación y que una vez uno se encuentra en la infancia no entiende cuál es la realidad o cuesta entenderla en los primeros años, y sin embargo esa condición les aparta de muchos de sus derechos. Creo que tenemos millones de razones en América Latina en general y en Ecuador en particular, como mínimo 8.2 millones de razones para seguir luchando, para hacer efectiva esa meta 8.7 que nos posicionaba en 2025, es decir, de aquí nada, con el compromiso que se firmaron por parte de todos los países en erradicar el trabajo infantil, y que estamos todavía bastante lejos. Entonces, acelerar en conjunto en Ecuador, cuenten con nosotros, y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Elena, por su intervención. A continuación, vamos a tener a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Ecuador. Él es estratega comercial, comprobada capacidad de gestión multidisciplinar. Fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Encabezó el equipo organizador de la primera feria empresarial de empresas chinas en el Ecuador, Expo China 2011, 2012 y 2013. Formó parte del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chino y fue miembro del Foro Académico del Observatorio para América Latina, Asia, Pacífico, ALADI, CAF y CEPAL. Fue presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China y vicepresidente de la Federación de Cámaras Binacionales. Hoy en día se encabeza como director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, con miras a consolidar nuevos proyectos. El tema que nos va a conversar es el trabajo articulado en proyectos de erradicación del trabajo infantil. Adelante, por favor, José Antonio. Muy buenos días. Un gran saludo a los participantes y al ministro Patricio Donoso desde nuestra Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Comparto lo mencionado por usted. Se erradica el trabajo infantil manteniendo las plazas laborales para sus padres. Y nuestro sector, ante la crisis sanitaria del año 2020, no paramos de trabajar y mantuvimos esas 250.000 plazas de empleo directos con mucho esfuerzo y manteniéndonos como país modelo de cumplir el salario digno a nivel global. Esto hay que resaltar, pero durante la intervención quisiera enfocar en nuestras acciones concretas. Desde nuestra fundación en 1999, además de nuestros objetivos gremiales, se impuso como un objetivo en la gestión el bienestar del trabajador bananero, tanto en el aspecto de ingresos como de salud y por consiguiente de los niños. En medio de las duras condiciones socioeconómicas que ha afrontado el país en el último cuarto de siglo, en abril del 2004, con el apoyo de nuestra asociación y el aporte de Corpey, 350 productores bananeros firmaron un acta de compromiso para erradicar de manera progresiva el trabajo infantil en las fincas, así como también el compromiso de evitar la contratación de jóvenes menores a 18 años de edad en tareas consideradas como peligrosas. Hasta esta fecha, puedo decir que el sector ha cumplido este compromiso nacional y que también fue fundamental a la hora de firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Además, hemos apoyado a todos los gobiernos en los programas y proyectos que han tenido que ver con esta temática, y en nuestros foros y convenciones que son internacionales, este tema también ha sido analizado y expuesto, puntualizando el derecho que tienen los niños de gozar de una infancia plena. En este sentido, nuestros socios, a través de sus fundaciones,
e iniciativas han brindado el contingente tanto en alimentación como en salud a los niños. Y a su vez, directamente nosotros, como asociación, hemos desarrollado programas de donaciones junto con el gobierno, que en el año 2020 sumaron más de 400 toneladas de fruta y desayunos nutricionales para niños con nuestra campaña Un banano para un Ecuador sano. Debo destacar que desde su inicio, AEVE se integró a la red de erradicación de trabajo infantil, apoyando todas las iniciativas y contribuyendo, al igual que las 88 empresas que conforman la red, a desarrollar programas como el Tren de los Sueños, que en el año 2018 llevó a través de Guayaquil, Quito y Cuenca el mensaje de cero tolerancia al trabajo infantil. Hoy, señor ministro y demás panelistas, como AEVE nos comprometemos en redoblar esfuerzos para que en las fincas bananeras no exista la presencia de niños. Este es un momento delicado para la sociedad, para las familias en situaciones de vulnerabilidad que han visto reducidos sus ingresos y que pueden estar tentados a revivir la práctica del niño trabajador para completar sus presupuestos. Pero el compromiso permanece activo y debe permanecer activo entre todas las instituciones con las que estamos cooperando. Desde el sector bananero y su cadena de valor, hemos contribuido a decir no al trabajo infantil al mantener las plazas de trabajo. Estamos comprometidos con el concepto de responsabilidad social y la estamos poniendo en práctica, porque creemos que solo así se contribuye al bienestar de la familia ecuatoriana. Además, el sector bananero ha hecho una inversión significativa en programas internacionales de certificación, que obliga a la no presencia de menores de edad trabajando en las plantaciones. Y este último ha sido una constante en los últimos 5 años, donde para vender una caja de banano en el extranjero se nos exige el cumplimiento total de las certificaciones. Por ello, señor ministro, conscientes del actual momento que vive nuestro país, cuente con el apoyo de nuestro sector en todo lo que implique erradicación del trabajo infantil. Muchas gracias. Agradecemos a José Antonio Hidalgo por su intervención. Ahora damos la bienvenida a Juan Samaniego, director ejecutivo de Desarrollo y Autogestión de IEA. Licenciado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Políticas Educativas de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Con gran experiencia, colaboró en la Secretaría de Educación del municipio de Quito y como oficial de educación de UNICEF. Ahora es director ejecutivo de Desarrollo y Autogestión de IEA. Su tema es el reto de la acción integral en el trabajo infantil. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias por la invitación a este importantísimo conversatorio. Quisiera en primer lugar destacar algún tema de cifras. Como todos sabemos, en el Ecuador la tasa de trabajo infantil 5-14 años se redujo en un 50% en el periodo 2000-2013, situándose en el 2.6%. Pero a partir del año 2014 la tendencia se revirtió hasta ubicarse en el 8.3% en el 2019. Ya la viceministra explicó las razones de entender la baja en el año 2020. Distintas evidencias, sin embargo, muestran el impacto de la pandemia sobre el crecimiento dramático de la pobreza y sobre aquellos factores sustanciales de prevención del trabajo infantil, como son la inclusión y permanencia en la educación y el acceso a entornos de protección y cuidado familiar de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Si no actuamos sobre esta realidad, probablemente en el corto tiempo la dimensión del trabajo infantil pueda desbordar cualquier respuesta o iniciativa. Por tal razón, DIA felicita la realización de este conversatorio bajo el precepto de la importancia de construir política pública y respuestas articuladas e integrales frente al trabajo infantil. En este contexto, quisiera compartir 6 prioridades que consideramos relevantes frente al trabajo infantil y cuya implementación demanda, por cierto, de acciones de política pública integrales y de corresponsabilidad de actores como son el gobierno nacional, los gobiernos locales, de empresa privada, los sindicatos y obviamente las organizaciones de la sociedad civil.
Uno, fortalecer la intersectorialidad. Imprescindible promover condiciones, procesos, normas y sobre todo voluntades para la acción intersectorial. En el marco de la rectoría, obviamente, del Ministerio de Trabajo y la necesaria articulación, entre otras, con políticas y programas de inclusión educativa y de protección a la infancia, cuya responsabilidad recae en otros ministerios. Y esto implica además promover mesas de trabajo a nivel nacional y local para promover acciones concertadas frente al trabajo infantil. Un segundo aspecto, asegurar la escolaridad de los chicos. La pandemia ha tenido un efecto devastador sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes. Las deficiencias en el acceso a la conectividad, la asunción de responsabilidades por parte de las familias sobre el aprendizaje de los niños y la crítica situación de desempleo, al menos un miembro de las familias ecuatorianas ha perdido su empleo, configuran un contexto de tremenda fragilidad de la permanencia de los niños y adolescentes vulnerables en el sistema escolar. Si bien no se constata una caída severa de la matrícula en este segundo año de pandemia, las deficientes condiciones de aprendizaje de miles de chicos constituyen un factor determinante de exclusión. En este sentido, son imprescindibles la promoción de alternativas educativas frente al rezago, la inclusión y el apoyo escolar en territorios focalizados y a través de programas permanentes. Recuerden que antes de la pandemia, al menos 150,000 adolescentes de entre 15 y 17 años tenían rezago y estaban fuera del sistema educativo. De igual manera, será fundamental generar alternativas no formales de educación y recreación para reducir o eliminar horas de trabajo infantil de niños y niñas que están en el sistema escolar. 3, focalizar acciones en zonas rurales y agrícolas donde se concentra el trabajo infantil en el Ecuador. Para ello, por ejemplo, es importante, tomar en cuenta programas especializados de prevención del trabajo infantil en ramas de actividad y cadenas productivas. Un cuarto aspecto, la importancia de priorizar acciones de protección al empleo adolescente. En el Ecuador, el 18% de chicos de entre 15 y 18 años trabaja. Al respecto, igualmente existen importantes experiencias en la región sobre acompañamiento a adolescentes en prácticas profesionales de trabajo. Un quinto aspecto, echar una mirada, también ya se mencionó, a las peores formas de trabajo infantil, minas, construcción, pesca, transporte, agroindustria, y establecer estrategias de erradicación. Recordemos que la ENTI del 2012 detectó que el 56.4% de niños y niñas que trabajan realizan al menos una actividad riesgosa en el trabajo que realizan. Y un sexto aspecto que nos parece importante es la necesidad de fortalecer temas regulatorios y de responsabilidad empresarial, que también se han referido. El país dispone de experiencias exitosas de regulación e inspección, por ejemplo, en botaderos de basura por parte de algunos GATS para que no trabajen los niños, niñas y adolescentes. Por último, dos reflexiones finales. Por un lado, la necesidad de disponer de información actualizada y por otro, recuperar la memoria y los aprendizajes que tiene el país sobre diferentes experiencias frente al trabajo infantil, como su erradicación en flores, basurales o la reducción de la mendicidad o la implementación de programas de inclusión educativa y atención al rezago durante los años anteriores, durante la década prácticamente anterior. Sobre lo primero, quizás no es necesario recalcar la importancia de contar con información actualizada sobre trabajo infantil en el Ecuador. La última encuesta especializada se levantó el 2012 y no se han realizado estudios especializados de trabajo infantil riesgoso desde el 2000. Como sabemos, el trabajo infantil riesgoso no se detecta ni en censos ni en encuestas, requiere de estudios especializados. Y sobre lo segundo, recalcar la importancia de partir de la experiencia acumulada que tiene el país, porque esto deviene en recuperar aprendizajes y no necesariamente empezar todo de cero. Y nuevamente felicitamos y felicito a nombre de DEIA por la iniciativa de este conversatorio que constituye una oportunidad para volver a colocar el tema del trabajo infantil como una prioridad en la agenda pública y que, como sabemos, en años pasados le permitió al Ecuador ser un ejemplo de acción pública y concertada frente al trabajo infantil. La prevención y la erradicación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes nos convoca a todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su intervención. A continuación, invitamos a nuestro siguiente ponente, el doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. Disculpen, hubo una interrupción. Abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, especialista superior en tributación, magíster en Derecho Económico, con mención en Relaciones Económicas Internacionales y doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue profesor del área de Derecho, coordinador académico del Programa Internacional de Maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y docente invitado para dictar cursos de maestría y doctorado en reconocidas universidades a nivel nacional e internacional. Su ponencia será sobre el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de erradicación del trabajo infantil. Gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, Alejandra. Un saludo cordial a quienes comparten esta mesa virtual. Un saludo especial pues al ministro Patricio Donoso, a la viceministra Paulina Durango. Gracias por la invitación también. Para nosotros es muy importante como institución de educación superior ser tomados en cuenta para discutir, para avanzar sobre este ámbito tan sensible, tan necesario de tenerlo presente. Un saludo también a Elena, a Felipe, a José Antonio, a Juan Samaniego, pues a todos los que han intervenido. Qué gusto verles. Yo creo que esta reunión precisamente es la muestra de que cuando nos enfocamos en temas muy importantes para la sociedad, podemos sumar esfuerzos, podemos arrimar el hombro. Y saludo, expreso mi enhorabuena pues al ministerio, a la OIT, a los sectores aquí representados por esta iniciativa, muy necesaria por cierto. Hablar de la erradicación del trabajo infantil, más allá de lo importantísimo que acá han dicho quienes han intervenido, es hablar de la dignidad de las personas. Si nuestro modelo constitucional ha dejado claro que trata de organizar un Estado de derechos y de justicia, estamos diciendo que en primera línea para el poder público y para las políticas públicas tiene que considerarse todo ese amplísimo campo y ese bagaje que involucra derechos. Y no estamos hablando de derechos de cualquier sector, de cualquier colectivo, de cualquier individuo. Son precisamente los niños. Por eso a mí me parece que esta iniciativa que se está impulsando con el sector público, con organismos internacionales, la OIT es un organismo internacional de largo recorrido, con gran experiencia, con grandes aportes a nivel internacional. La academia, en el caso de la Universidad Andina, es una institución de posgrado de Derecho Público Internacional. La Andina es organismo internacional también. Y desde esa perspectiva, involucrados y enmarcados en el sistema andino de integración, sabemos que podemos potenciar estas iniciativas, podemos acompañarlas, podemos aportar también, desde el rol que nos corresponde como institución de educación superior. Y obviamente en el sector privado, pues quienes están aquí representando a ese sector privado tan potente y tan conectado justamente con la problemática de derechos y concretamente esta que atañe a los niños y a la explotación de los niños en el ámbito laboral, legal, entre comillas, que nunca puede considerarse así, sobre todo ilegal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que saludar esta iniciativa. Como yo les decía, cuando hablamos de erradicar el trabajo infantil, hablamos de un tema de dignidad, hablamos del futuro de quienes luego van a jugar también un rol muy importante como ciudadanos. Es decir, si nosotros no asumimos que tenemos que jugar un rol importante para hacer realidad los derechos de todos, entre ellos de los niños en toda su naturaleza, en toda la extensión de la palabra, en todo lo que ellos significan, vamos a caer en un esquema en el cual no estamos formando verdaderos ciudadanos para lograr más adelante
en corto plazo una sociedad cada vez más equitativa, una sociedad responsable, una sociedad respetuosa, una sociedad donde convivamos en paz. Si no atacamos el problema del trabajo infantil, de la explotación de los niños en este ámbito, estamos mirando para otro lado y no estamos cuidando el futuro, definitivamente. Por eso la política pública en este ámbito es muy importante, pero es una política pública alimentada con reflexiones, sí, de las organizaciones, de las instituciones internacionales, de la experiencia del sector privado y del esfuerzo del sector privado, pero también me parece a mí que abrir la puerta para que la universidad diga algo en ese contexto es muy positivo. La universidad tiene el deber de reflexionar, de tratar de construir conocimiento, de forjar la razón, de contribuir a la sociedad desde esa perspectiva. Entonces, en esta línea de pensamiento, aparte de reconocer este esfuerzo y de felicitarles, de agradecer la invitación a la academia que represento en esta reunión, quiero decirles que nos estamos enfocando en algo urgente. Es decir, se trata de un frente que no puede postergarse más. Hablar de los niños, como digo, es hablar del futuro inmediato y es algo que nos debe tocar sensiblemente a todos y cada uno de nosotros. Es hablar de forjar esa sociedad de paz y por ende una sociedad más democrática también, más inclusiva. Esto toca colateralmente a otras políticas públicas también, ¿no? La política fiscal, obviamente, el campo de la educación, es decir, enfocarnos solamente en lo laboral que atañe a la explotación de los niños, que rechazamos enfáticamente, con fuerza, es ver el tema encerrado en un círculo, ¿no? Esto tiene conexiones, tiene muchísimas conexiones. Aquí se ha citado también el tema de género, el rol de las mujeres, el rol del sector laboral, es decir, la creación de empleo. Y para crear empleo, ¿qué se necesita? Seguridad jurídica, reglas que incentiven a la actividad económica, empresas y emprendedores responsables, que sean los primeros que hagan cumplir la normativa, padres también más formados, más educados, más conscientes, y eso atañe a la educación. Esto en breves rasgos para decirles que hablar de la erradicación del trabajo infantil, si bien tiene que ver, como decía, con la dignidad, con el respeto nuestro mismo y con nuestro futuro inmediato, tiene que ver no solo con la política pública de ese ámbito, sino con otras políticas públicas que apuntan a la sociedad. Yo haría llamado en el sentido de que veamos el tema integralmente. Qué bueno que concretemos este avance de una negociación, una firma de un nuevo instrumento internacional que además nos está llevando cada día como que a hablar todos en el mismo idioma a nivel internacional sobre una problemática que no es nacional únicamente, es una problemática internacional. Qué bueno que estemos conectados. Entonces, fijémonos también en otras experiencias. La universidad puede contribuir en esa perspectiva, tratando de transmitir pues ese conocimiento de lo que ha pasado en otras partes. Tenemos el gran reto de llevar lo que se ha concretado en un instrumento internacional como el que ahora nos convoca, de llevarlo a la práctica. Es decir, el instrumento tiene que transformarse en una política pública para que vaya al territorio. Pero ese tránsito de lo que quieren los países en el marco de estos acuerdos internacionales hacia llevarlo a la práctica implica convocar a los sectores. Yo creo que vamos por buen camino. Cuenten con el apoyo de la academia, en el caso concreto de la universidad. Nuestra institución va a cumplir ya 30 años de trabajo en el Ecuador, haciendo posgrado sobre todo en las áreas que atañen a las humanidades. Siempre ha sido nuestra preocupación el trabajo en torno a la exigencia de mejores condiciones y de la creación efectiva de garantías para cumplir en los hechos los derechos de las personas. En ese sentido nos sentimos convocados. Felicito nuevamente la iniciativa. Podemos desde la universidad fortalecer este ámbito de debate con altura de los temas inherentes al convenio, al nuevo instrumento internacional que ahora obliga
a todas las instancias del Estado y al sector privado también. Podemos impulsar procesos de investigación, proyectos de investigación. Podemos pensar en propuesta académica a nivel de especializaciones o de maestrías profesionalizantes y de investigación también. Y por qué no una línea que vertebre también la propuesta de algún doctorado o PhD, porque nuestra universidad hace posgrado exclusivamente como órgano académico del Sistema Andino de Integración. Podemos trabajar proyectos de vinculación con la sociedad, ya lo hemos hecho con el Estado ecuatoriano. Entonces yo le digo a Patricio, pues al ministro, a la viceministra Paulina y a todos los involucrados en esta gran tarea que cuenten con nosotros. La academia tiene las puertas abiertas. Qué bueno que retomemos esos puentes Estado, instituciones académicas y sociedad. Siempre en ese plano, para trabajar por los derechos, pues nos encontrarán plenamente dispuestos. Culmino con esto, diciéndoles que enhorabuena, qué bueno este paso, pero el gran reto que ahora tenemos es llevar en conjunto lo escrito en el convenio, en el acuerdo y compromiso internacional a la práctica, y eso hay que hacerlo con conocimiento, con gente comprometida, con todos los sectores, y luego tratando de garantizar que haya los recursos para llevar la política al territorio, para poderla evaluar y luego para poder concluir. Ojalá se dé de esa manera y en el corto plazo que hemos incentivado el cuidado respecto al trabajo infantil para erradicarlo totalmente, que hemos garantizado la vida de personas que luego son los ciudadanos que tienen que ser responsables para impulsar nuestra sociedad con transparencia, más democracia y un mundo más equitativo, una realidad más equitativa, más igualitaria también, y que hemos hecho, pues, por lo tanto, una buena tarea. Yo espero que esto lo podamos verificar en el corto o en el mediano plazo, pero bueno, hay mucho por hacer y en ese sentido cuenten con nosotros. De nuevo, felicitándoles por ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor. Seguimos ahora con Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Es el presidente del directorio de FedExport desde el 2019. Durante 7 años se desempeñó como presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, apoyando para lograr un hito trascendental para la historia del comercio exterior y las inversiones en el país al suscribir el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Se ha desempeñado como presidente ejecutivo y presidente del directorio de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, siendo su promotor y creador. Durante su trayectoria profesional, asesoró a varios gremios nacionales como la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano en calidad de vicepresidente, entre otros. El tema que nos presentará es la importancia de la participación del sector privado en la erradicación del trabajo infantil. Le damos la palabra, por favor. Bueno, buenos días con todos. Un gusto poderles saludar y felicitarles por esta iniciativa de este conversatorio, y al ministro Patricio Donoso, viceministra Paulina y Elena como representante de la OIT, y a nuestros queridos amigos César, José Antonio, Juan, etcétera. Y a ver, ¿qué puedo decir que no se ha dicho ya? Yo creo que hemos abarcado, es el problema de estar al final, ¿no? Yo creo que se ha abarcado mucho de la temática, pero todos coincidimos en una cosa fundamental, ¿no? Este trabajo no tiene que cesar nunca. Como bien lo dijo José Antonio Hidalgo, el Ecuador es un ejemplo de erradicación del trabajo infantil. Tanto fue así que nos permitió negociar el acuerdo con la Unión Europea y sobre todo estar siempre a la vanguardia de la protección de esto. Pero es un tema que uno nunca puede aflojar, no puede dejar de seguir pensando en esto, y sobre todo luego de una pandemia tan fuerte y tan profunda que ha desquebrajado prácticamente todos los tejidos sociales que existen en la sociedad mundial, ¿no? Entonces, algo que yo creo que me parece correcto que lo discutamos, justamente para seguir siendo un ejemplo como país de este tema. Y hay que trabajar muy fuertemente, Elena, yo creo que desde la Organización Internacional del Trabajo, en otros, se podría decir, regiones del mundo, porque claro, hay mucha competencia desleal, ¿no? El Ecuador es un país que exporta con moneda dura como el dólar, que tiene unos estándares laborales muy altos, muy buenos,
pero sin embargo competimos normalmente con países, por ejemplo, africanos, etcétera, que exportan algunos productos similares a los nuestros. Y claro, la competitividad de ellos los gana justamente por las faltas de estándares laborales y por muchos problemas laborales que existen en esos países, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que trabajar muy fuertemente desde la OIT para igualar las condiciones y seguir manteniendo ese incentivo de que se cumplan estos temas, ¿no? Es algo que a nosotros sí nos preocupa sobremanera porque, como le digo, en el Ecuador cumplimos con todo, pero los competidores no lo hacen. Y es algo que cuente con el apoyo siempre desde el sector privado ecuatoriano para buscar las mejores prácticas y lograr igualar este tema tan profundo y tan importante para un derecho fundamental del ser humano, ¿no? Entonces, adicionalmente, otro tema que también es importante, que el ministro lo dijo, que creo que va a ir de la mano también como un punto importante y que se le puede discutir también de la OIT, es ver la manera de buscar nuevas movilidades o nuevas fronteras laborales. Y yo creo que eso es extremadamente importante. Hemos visto una generación millennial, una generación centennial, que lo que le gusta es la movilidad, que tienen otros conceptos de los que estamos aquí, de los que creemos o que creemos que es un ideal de vida. Ellos tienen otros campos o otros estados de felicidad muy distantes a los que nosotros cuando crecíamos en la universidad, etcétera, teníamos. Y eso lógicamente implica a reformular y tratar de pensar fuera de la caja en nueva normativa laboral, no solo nacional, sino también internacional, que permita justamente lograr que haya más sector de empleo formal en el mundo. En el Ecuador yo creo que el ministro tiene un gran reto y la viceministra tiene un gran reto de tratar de aplicar esas nuevas fronteras laborales que den una solución, no a los que ya tienen empleo, porque en el Ecuador, la verdad, quien tiene empleo es un privilegiado en estos momentos, no luego de una crisis económica tan profunda, sino dar una solución a ese desempleo y ese subempleo, a esa informalidad que la vivimos en la región y que, claro, a medida que pasa el tiempo y la pandemia se extiende más, genera más profundización en esas cifras, ¿no? Las cifras del Ecuador, no las voy a repetir, me imagino que las sabemos de memoria, son muy preocupantes y tenemos que dar una solución en ese sentido. También me quedo con lo que decía Paulina, también hay que buscar esa costumbre del ecuatoriano de tener a su familia alrededor, entre las pequeñas y las medianas empresas, que no significa trabajo infantil, y eso también hay que tenerlo muy claro y diferenciarlo muy plenamente, ¿no? Porque en las regiones de la costa, en las regiones de la Amazonía, en las regiones de la sierra, la estructura cultural hace que eso no se vea como un trabajo infantil y es algo que tenemos que tenerlo también muy, muy en cuenta. Decirles sin ánimo de extenderme, porque, insisto, yo creo que se ha mencionado prácticamente todo lo importante en las intervenciones anteriores, que cuentan con el Comité Empresarial Ecuatoriano, cuentan con la Federación Ecuatoriana de Exportadores que presido en estos momentos, para trabajar fuertemente en todas las ideas, iniciativas, diálogos, proyectos, etcétera, que busquen justamente prevenir este tema. No hay que aflojar en un solo segundo, como lo dije al inicio, y yo creo que esto es algo que tenemos que tenerlo muy, muy conscientemente, a pesar de que no tengamos unos riesgos altos, pero siempre tenemos que estar muy conscientes de esto, porque claro, lo que mencionaba César, ¿no? Los niños de ahora son los ciudadanos del futuro y tenemos que tratar de igualar esas oportunidades, de eliminar las inequidades, de darles la educación, de darles esa oportunidad de que puedan ser ciudadanos de bien y por ende mejoren y contribuyen a la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias por la invitación, la verdad que me he nutrido muchísimo de todo lo que ustedes han mencionado y siempre a las órdenes para poder trabajar fuertemente en los objetivos loables que nos hemos planteado y que se han planteado en este conversatorio. Muchas gracias a todos. La verdad es que este conversatorio solo nos compromete de mejor manera. Hemos recibido mensajes de todos los rincones del Ecuador. Me encantan recibir mensajes de Jaramijó, de Cuenca, de Sucumbíos, de Guayaquil, de todas las provincias de la Sierra Central, que realmente piensan que es importante juntarnos con objetivos comunes. Para cerrar, solo quiero decir que ese será el primer paso
que el Ministerio les convocará constantemente y que nos sentaremos para implementar los lineamientos que hemos conversado en este día tan importante para erradicar el trabajo infantil como una política pública, como una política importante y que no podrá realizarse sin el apoyo y la participación de todos ustedes. Muchas gracias en nombre del ministro Patricio Donoso, en el mío, de la gente que trabaja con nosotros en estos temas. No hago sino agradecerles y comprometerles. Un buen día para todos y nos quedamos en línea. Gracias también a Alejandra y a todos los que están aquí, que han hecho posible este conversatorio. Gracias, Daniela, y a todo el equipo del PETI. Así que un gusto y conversamos para estar enfocados en nuestros objetivos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, buen día. Fuerte abrazo. Hasta luego, gracias.